Hola, soy Narina. Hace 5 años, mis padres me sentaron y me dijeron que no reconocían quién era y me dijeron que me fuera. Creyeron cada mentira que mi hermano y hermana inventaron sobre mí sin preguntar una sola vez. Esa noche salí embarazada, sin dinero, sin hogar y sin nadie. No sabían que llevaba gemelos, hijos de un hombre que dijeron que nunca se quedaría, pero lo hizo. Ahora lo han perdido todo y soy la única que queda con algo que ofrecer. Antes de sumergirnos, dime de dónde estás escuchando y qué hora es ahora, déjalo en los comentarios. Este golpea profundo. Comenzó un domingo, uno de esos días cálidos y secos de primavera en Phoenix, cuando los árboles de jacaranda pintan las aceras de lavanda. Recuerdo haber quitado los pedales sueltos del parabrisas de mi auto antes de entrar a la casa de mis padres. Me sentí como si hubiera caído en una trampa que no sabía que estaba tendida. Mi padre había convocado la reunión solo para una cena familiar informal esta noche. Estar aquí a las 5. Mensaje. Nada fuera de lo común. Pensé que tal vez tenía algo que ver con mis solicitudes para la escuela de posgrado, o el nuevo trabajo de Emer, o la planificación de la boda de Sinella. Pero cuando yo entré y no había comida en la mesa, no olía a ziti horneado de mamá ni a su aderezo para ensalada César comprado en la tienda. Solo silencio y 3 personas ya sentadas en el sofá como si hubieran estado esperando. Papá no me abrazó, ni siquiera se puso de pie. Llegas tarde, dijo. TFIC I7. Ofrecí todavía medio sonriendo, escaneando la habitación en busca de una pista. Mamá se miró las manos juntas. Emer estaba sentado con aire de suficiencia como si acabara de sacar una buena nota en un examen para el que no había estudiado. Sinella apartó la mirada, pero había algo ensayado en la inclinación de su mandíbula, como si hubiera practicado este momento frente a un espejo. Narina, dijo papá, tenemos que hablar y necesitamos que te sientes. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal. Me senté con la espalda rígida en el sillón más cercano a la ventana. La luz detrás de mí hacía que sus rostros fueran aún más difíciles de leer. «Has estado sacando dinero», dijo M omitiendo cualquier acumulación, «de la cuenta de jubilación de mamá y papá». Parpadeé. Lo que él deslizó fue una declaración impresa sobre la mesa de café, una sección resaltada encerrada en un círculo con marcador naranja. Una retirada. No lo hice. Empecé, pero papá levantó una mano. Sin ella saltó como si no pudiera esperar más. Y ha estado viendo a ese tipo casado, ya sabes, el que trabaja en el Hospital Banner. También intentó acostarse con mi prometida. Me lo contó todo. No podía respirar. Mis manos agarraron la tela de mis jeans. ¿Hablas en serio ahora mismo? La miré a todos. ¿Crees que tocaría a tu prometida o les robaría a nuestros padres? No mientas, dijo mamá Narina suavemente, con los ojos todavía abajo. Has cambiado, no reconocemos en quién te has convertido. Nadie me preguntó. Dije más alto de lo que pretendía, solo estás sentado aquí lanzando acusaciones como si fueran hechos, dijo papá. Basta. Tuvimos una larga conversación, tomamos una decisión. Entonces vino la frase que agrietó el suelo debajo de mí. Te estamos sacando del fideicomiso familiar y creemos que es mejor que te vayas esta noche. Vete esta noche. Miré alrededor de la habitación, las paredes con nuestras fotos familiares, en el lugar donde solía acurrucarme y leer junto a la chimenea, ya no se sentía como mi hogar, me sentía como si fuera un extraño, no podían esperar a olvidar. Tienes 1 hora, Emerge, dijo. 1 hora, susurré. Ya empacamos una maleta, añadió sin ella. Está en el pasillo. Me puse de pie sintiéndome como si flotara fuera de mi cuerpo. Pasé junto a ellos, pasé a mi madre que no me miró, pasé a Emmerich y sin ella que sonrieron como si esta fuera una actuación bien ejecutada. Al salir encontré a papá junto al cubo de basura en el garaje. Estaba tirando algo en mi viejo álbum de fotos familiar. ¿En serio?, pregunté. Se encogió de hombros. Pensé que no necesitarías esto donde vas. No lo hice llorar, no. Entonces, mis piernas me llevaron hasta el auto.
Conduje sin rumbo con los dedos temblorosos en el volante. Terminé en un motel cerca de Van Buren Road, uno de esos lugares donde las cortinas no cierran completamente y la unidad de aire acondicionado zumba como si estuviera tratando de escapar de la pared. Me senté en el borde de la cama durante mucho tiempo, sin lágrimas, solo silencio. Entonces lo sentí en lo profundo de mi estómago. Un tirón. No es dolor exactamente, sino un peso que no había notado antes. No me vino la regla. Me levanté, agarré mi bolso y caminé 2 cuadras hasta una gasolinera. Compré la prueba. De vuelta en la habitación, bajo la luz amarilla del baño, vi aparecer las líneas, 2 positivas. No grité, no lloré, solo miré mi reflejo en el espejo. «No estás solo», dije en voz alta, y luego casi sin pensar le susurré a la pequeña vida dentro de mí. Eras la única verdad que no podían borrar. La habitación del motel olía a lejía y alfombra vieja. Afuera, el letrero de neón de vacante zumbaba débilmente. Me senté en la pequeña mesa cerca de la ventana. La caja de la prueba de embarazo seguía abierta a mi lado. El espejo estaba al otro lado de la habitación, pero no necesitaba mirarme otra vez. La verdad ya latía a través de mí como un segundo latido. Abrí el bolsillo lateral de mi bolso de lona y saqué algo que no había tocado en años. Mi diario, la cubierta de cuero negro deshilachada en los bordes, las páginas dobladas por estar guardado tanto tiempo. Había sobrevivido a los dormitorios, los viajes por carretera, una pequeña inundación y ahora este exilio. Es gracioso. Nunca les dejé saber que existía. Abrí una página al azar y luego otra. Mi letra era más pequeña en ese entonces, más esperanzada, menos cautelosa. Revisé algunas entradas sobre trabajo de laboratorio, turnos de barista, textos con Camden cuando todavía estábamos en la etapa de coqueteo, pero pretendiendo que solo éramos amigos. Entonces vi la fecha que golpeó como un moretón. 12 de marzo, tercer año. Emmer me pidió que explicara el segmento de empalme de genes de nuestra piedra angular. Siguió asintiendo como si realmente estuviera interesado. Resulta que solo repitió toda mi sección durante la presentación del equipo, ni siquiera cambió la redacción. El profesor envió un correo electrónico al grupo después y dijo: Emmer mostró una iniciativa de liderazgo. Papá lo imprimió y lo enmarcó. Cerré el libro de golpe por un segundo. Ese recuerdo todavía ardía. Recordé cómo mamá lo aplaudió en la sala de estar. Tu hermano finalmente está dando un paso al frente, dijo. Me quedé allí sin palabras mientras él se empapaba de su orgullo con esa sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Abrí el diario de nuevo. Pasé más páginas. Sin ella, allí estaba ella también, siempre inmaculada, siempre en el centro del escenario, pero no era su atención lo que la hacía cruel, era cómo la protegía. Otra entrada. La abuela me dejó usar su viejo brazalete de perlas. Hoy sin ella lo vio y dijo: «Eso debería ser mío. La abuela solo te lo dio porque sintió que no eras lo suficientemente bonita para el concurso». Fingí no escucharla, pero se aseguró de que todos lo hicieran. Me tragué el dolor. Ese brazalete no era ni la mitad. Lo que sin ella no sabía, lo que nadie sabía, era que la abuela me había dejado en secreto su anillo de bodas, una pequeña banda de oro con un centro de zafiro. Lo mantuve escondido dentro de un libro ahuecado. Era lo único que tenía de alguien que me vio. Ella me vio. Una semana. Después de que la abuela murió, sin ella se paró en el patio trasero durante un almuerzo familiar y anunció que iba a usar el anillo de la abuela como su algo viejo para la boda. Nadie la corrigió. Me quedé callada. No era valiente, entonces todavía no. Y su boda. Dios me dejó venir. Me dio un asiento en la 4ª fila cerca de los oradores cuando llegó el momento de los discursos. Me acerqué al micrófono y se apagó. Sin ella lo descartó con una risa. «¡Falla técnica!», dijo. Luego se giró hacia la multitud y comenzó a brindar por su cuenta. El micrófono funcionó bien para ella. De vuelta en la habitación del motel, miré a mi alrededor como si las paredes pudieran ofrecer consuelo. No lo hicieron.
Volví a mirar la prueba todavía positiva, como si la línea se hubiera profundizado durante la noche. Releí las instrucciones como si tal vez las hubiera malinterpretado. No lo había hecho. El peso de la verdad me presionaba. No solo el bebé, sino la comprensión de que nunca había sido realmente uno de ellos. Ni a sus ojos fui tolerada, nunca atesorada. Mi teléfono vibró sobre la mesa, un número no guardado. Casi no lo contesté. La vista previa del texto decía: voy a Tucson. Si es verdad que no estás solo. Camden. Ni siquiera se lo dije, todavía no. Pero de alguna manera él lo sabía, o tal vez siempre lo había presentido y por primera vez, desde que me echaron algo dentro de mí, dejó de temblar. El hombre que todavía me miraba amablemente, no supe cuánto tiempo estuve allí parado, después de leer el mensaje de Camden, simplemente mirando la pantalla, como si pudiera cambiar. La habitación del motel se sentía demasiado pequeña para el cambio que estaba sucediendo en mi pecho. La ventana estaba entreabierta unos centímetros, dejando entrar el aire seco de Arizona y el zumbido distante del tráfico. El silencio a mi alrededor era denso, pero ya no estaba completamente sola. Hubo un golpe. No fue fuerte, solo un ritmo familiar constante. Me congelé con mi teléfono todavía en la mano. Luego crucé la habitación y abrí la puerta. Parecía el mismo, pero también como si hubiera pasado por algo propio. Camden estaba allí con una camisa gris, las mangas enrolladas lo suficiente para mostrar las tenues líneas de bronceado en sus brazos. Sus ojos se encontraron con los míos suavemente, sin buscar una explicación o una actuación, solo presencia. ¿Estás bien?, preguntó. No pude encontrar las palabras. No al principio, así que di un paso atrás y él entró. No nos abrazamos, no lloramos. No hubo ese tipo de drama. Él solo se sentó en la silla cerca de la ventana, mientras yo me senté en el borde de la cama como alguien que visita la casa de un extraño. El silencio se extendió entre nosotros, no incómodo, pero pesado con todo lo tácito. Finalmente, susurré: «No esperaba que vinieras». No respondió de inmediato. En cambio, miró la pequeña mesa junto a la cama donde todavía estaba la prueba de embarazo, junto a una botella de agua vacía. No señaló, no preguntó, solo dijo: «¿Quieres salir de aquí un rato?». Asentí. Condujimos en su camioneta, una Ford vieja, del tipo que vibra lo suficiente como para que sea fácil posponer una conversación. Aparcó afuera de un pequeño restaurante con cabinas de vinilo agrietadas y ventanas que no se habían lavado correctamente en años. El tipo de lugar donde a nadie le importaba quién eras, siempre que pagaras en efectivo y dieras una propina medianamente decente. Nos sentamos en una cabina junto a la ventana. Camden pidió café solo para los dos. La camarera no se molestó en darnos un menú. Ninguno de los dos estaba allí para comer. Me miró una vez que llegó el café y dijo: «No me debes nada». «Estoy embarazada», dije. Ni siquiera me acerqué a él. No parpadeó, no se inmutó. Simplemente tomó una servilleta de papel, sacó un bolígrafo del bolsillo de su chaqueta y garabateó algo, luego lo deslizó por la mesa. Una palabra junta. Lo miré como si fuera un idioma que no había visto en años. «No quiero correr», dijo. «No de esto, no de ti». Reí un suspiro corto que no era del todo humor. «No sabes en qué te estás metiendo». «Tal vez no, pero sé de lo que me alejé». Entonces me habló de su familia, dinero antiguo de los viñedos del noreste, patentes de biotecnología y expectativas más espesas que la sangre. Querían que se casara con la chica adecuada, que invirtiera en los proyectos adecuados, que dijera las cosas adecuadas en la gala adecuada. Lo había dejado todo. «No sabes esto», dijo. «Pero vi la forma en que tu hermano te habló durante ese evento de presentación de la universidad. Vi las diapositivas que hiciste. Sabía de quién era el trabajo». Mis dedos se apretaron alrededor de la taza de café. No pensé que nadie se hubiera dado cuenta. Emerge se había pavoneado por ese escenario como si hubiera construido todo el concepto.
Mi nombre ni siquiera estaba en las notas a pie de página. Se llevó el crédito porque sabía que le creerían más que a ti, Camden dijo. Miré por la ventana. Un adolescente con una sudadera con capucha cruzó el estacionamiento patineta en una mano, auriculares alrededor de su cuello. El mundo seguía girando. La vida seguía moviéndose incluso después de que todo se hubiera derrumbado. Sin ella solía decirle a la gente que yo era el raro, dije casi sonriendo. Solía decir que yo era el favorito de la abuela porque me gustaban más los libros que las fiestas. Le molestaba tu cercanía con ella. Le molestaba que no necesitara su aprobación para respirar. Él asintió. Hablamos durante casi una hora, sin interrupciones, sin actuaciones, solo la verdad dicha claramente entre sorbos de mal café. Le hablé sobre la confianza que se estaba reescribiendo, sobre las acusaciones, sobre la hora que me dieron para irme y el álbum de fotos que terminó en la basura. Le hablé del motel, las náuseas, el espejo y la tira de prueba que confirmó algo aterrador y sagrado a la vez. No lo hice. Llorar no pude. Había llorado todo lo que tenía que llorar antes, incluso de llamar a recepción para pedir toallas extra. Cuando salimos del restaurante, el sol había comenzado su lento descenso hacia el oeste. El aire se había enfriado, pero la acera aún irradiaba calor. Pasamos por el borde del estacionamiento, donde el pavimento dio paso a cactus del desierto altos y estoicos como testigos silenciosos. No apresuró el silencio. Lo dejó extenderse. Luego tomó mi mano. «No te pido que los perdones», dijo. «Pero me gustaría ayudarte a construir algo mejor». No respondí, pero tampoco me aparté. Miré abajo en mi estómago, luego arriba al cielo abierto e infinito. A la mañana siguiente me senté lentamente en el sofá, cama, la luz del sol deslizándose a través de las persianas del apartamento de Camden. No era un lugar lujoso. 2 habitaciones, paredes desnudas, una cafetera que gruñía más fuerte de lo que preparaba, pero era el primer espacio en semanas en el que me desperté sin pestañear. Sin gritos, sin miradas, sin paredes que se cerraban. Balanceé mis piernas sobre el borde y me senté por un minuto dejando que mis manos descansaran en la suave elevación de mi vientre. Aún pequeño, aún oculto al mundo, pero no para mí. En el pequeño mostrador de la cocina de Camden había una nota. Fui a buscar más café. «No te vayas sin desayunar». Sonreí apenas y luego encendí mi teléfono. Docenas de notificaciones sin leer me parpadearon de aplicaciones que debería haber eliminado hace semanas. El Instagram de mi hermana. Otra fiesta. Otra sonrisa falsa. Mi hermano etiquetándose a sí mismo en la casa de nuestros padres con la leyenda «Los domingos son para la familia». Ni siquiera me había dado cuenta de que era domingo. Abrí mis contactos. Mi pulgar se quedó suspendido por un segundo demasiado tiempo antes de tocar eliminar contacto. ¿Estás seguro? Sí, los borré todos uno por uno, Emerine, mamá, papá, incluso los que solo decían hogar. No quería recordatorios de un lugar que me había echado como sobras podridas. Dejé de revisar sus redes sociales. Cerré la sesión no por despecho, por autoconservación. No los estaba borrando para lastimar a nadie. Los estaba borrando para poder finalmente verme claramente de nuevo. Esa tarde llamé a una clínica de mujeres con un nombre diferente. Elena Mason. No era el primer nombre que había pensado, pero me vino fácilmente. Elena sonaba como alguien a quien nadie buscaría, alguien que nadie había borrado. Pagué en efectivo, me senté en la sala de espera entre una adolescente que se mordía la manga y una mujer de la edad de mi madre que parecía no haber comido desde el jueves. La enfermera no hizo muchas preguntas, solo tomó mis signos vitales, programó un seguimiento y me entregó una copia impresa sobre nutrición prenatal, con una sonrisa que no parecía ensayada. Sin seguro familiar, sin contacto de emergencia, solo yo, un portapapeles y la promesa silenciosa de que lo haría. Entender esto. No solo llevaba un niño en mi vientre, llevaba un futuro que nadie más moldearía. Esta vez, más tarde, esa semana pasé horas en la biblioteca del centro de Phoenix.
No la parte glamorosa con cafeterías y murales, el ala más antigua donde todavía estaban las computadoras, y cada escritorio se tambaleaba ligeramente hacia la izquierda. Investigué programas de subvenciones, marcos legales, estructuras básicas de startups. No sabía lo que estaba haciendo, no del todo, pero sabía lo que quería: construir una empresa de biotecnología basada en la tesis que Emmer una vez había presentado como suya. Esta vez mi nombre estaría en cada página. Camden nunca me rodeó, no se ofreció a arreglar las cosas, solo se aseguró de que comiera. Me trajo bolígrafos de repuesto y a veces se sentaba en la esquina a leer tranquilamente mientras trabajaba. No hablamos de su familia, no realmente, pero una noche, mientras comíamos comida para llevar y sonaba jazz suave en su teléfono, dijo que intentaron construirme a su imagen. Prefiero ayudar a alguien a construir algo real. Esa noche hicimos un pacto silencioso, sin volver atrás, sin llamarlos, sin esperar que cambiaran de opinión. Creo que así es como se ve el amor a veces. No grandes gestos, solo sabiendo cuándo mantenerme fuera del camino de alguien y aún así estar cerca. Presenté la solicitud de la LLC bajo el nombre de Sauline Bio. Era simple, significaba Saul como en hijo y línea como linaje. Solo que ahora, la línea comenzaría conmigo. 3 días después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de voz de un número que no reconocí. Presioné reproducir mi respiración, ya se estaba conteniendo más por reflejo que por miedo. La voz de mi madre llegó entrecortada y fría. Si todavía estás vivo en algún lugar, aléjate. Cindy está embarazada. Ahora. No necesitamos tu drama. Eso fue todo. Sin saludo, sin adiós. No lloré. Guardé el mensaje de voz y lo archivé en una carpeta etiquetada como prueba. No para uso legal, solo para recordarme, para que dentro de unos años, si alguna vez dudaba si alejarme había sido lo correcto, podría jugarlo una vez y recordar exactamente lo que había dejado atrás. Esa noche firmé los formularios de registro finales en línea para Sauline Bio. No fue venganza, fue renacimiento. La tinta apenas se había secado en los papeles de registro cuando me encontré bajo luces fluorescentes, sentado entre extraños con computadoras portátiles y cordones de inversores. El espacio de trabajo conjunto era moderno, todo de concreto pulido y madera recuperada llena de energía de startup. Confiado y ruidoso, no pertenecía del todo. Todavía no. Pero aparecí de todos modos. Tomé prestado un vestido azul marino que todavía me quedaba bien en el vientre y me cepillé el pelo hacia atrás en un moño bajo, esperando que la fuerza silenciosa detrás de mis palabras hablara más fuerte que la forma de mi cuerpo. El tono fue bien nítido, claro, ensayado. Había practicado en el espejo mientras dormía en los cubículos del baño entre ataques de náuseas. Había escrito y reescrito cada línea de la hoja de ruta del producto. Mis números no solo eran buenos, eran herméticos, pero solo bastó una oración para aplanar todo. Un hombre mayor, de cabello gris liso, con un blazer a medida y una etiqueta de asesor sujeta cuidadosamente a su cuello, inclinó su cabeza después de que terminé de hablar. Luego, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, dijo: «Impresionante currículum, pero ya hemos tenido suficiente de fundadoras solteras y embarazadas que intentan demostrar un punto». La habitación no se rió, no hizo falta, nadie me defendió tampoco. Asentí una vez demasiado fuerte y salí. Afuera, el sol de Arizona se había suavizado en oro, pero mis pulmones ardían desde dentro. No me dejé llorar, todavía no. Presioné mi mano sobre el lugar justo debajo de mis costillas, el lugar donde vivía un segundo latido, y me dije a mí mismo: sigue caminando. Llegué hasta la parada del autobús antes de que las náuseas ganaran. Agachada cerca de un bote de basura, refunfuñé hasta que mi garganta estaba en carne viva. Alguien detrás de mí, una mujer con una blusa rígida y perfume crítico, chasqueó la lengua y murmuró:
las chicas así no deberían reproducirse. No me lo dijo. No tenía que hacerlo. Encontré la cafetería más cercana, me deslicé en el baño y cerré la cabina. El frío del tanque de agua del inodoro era lo único sólido en lo que apoyarme. No lloré. Era peor que eso. Lágrimas silenciosas tan quietas que apenas me di cuenta hasta que probé la sal. Mis manos temblaban cuando metí la mano en mi billetera, escondida detrás de una tarjeta que nunca usé. Era la foto que guardé sin ninguna razón que pudiera explicar yo y la abuela Junior en la boda de Sineya. Ambos nos reíamos, atrapados en medio de una sonrisa. Yo había usado un vestido verde azulado ese día. Ella había usado lavanda. Miré más de cerca. Siempre miraba su rostro, pero esta vez vi mi propia mano en la suya. Un momento que había olvidado. Su palma metió algo en la mía, un anillo. No solo cualquier anillo suyo. El que usó cuando se casó con el abuelo. El que me dijo que sería mío algún día porque ves a las personas por lo que son, no por lo que quieren de ti. Pero en el testamento leyéndolo fue Sineya quien apareció luciéndolo tan presumida como siempre. La abuela dijo que pertenecía a la primera hija que se casó, ella había anunciado y nadie la cuestionó. Nadie me miró, nunca dije nada. Dejaría que la mentira viviera porque en ese entonces todavía pensaba que mantener la pieza significaba mantener a la familia. Doblé la foto y la guardé en mi billetera como si fuera una armadura. Cuando volví a salir, el cielo era malva anaranjado. Las luces de la calle parpadearon al cobrar vida una por una. Caminé sin un destino dejando que la ciudad me llevara hacia adelante. Cuando llegué a la parte más tranquila del centro, encontré un banco cerca de una fuente seca. Me senté, abrí mi cuaderno y escribí no a mis padres ni a Emmerich o Sineya. Escribí a la gente que aún no conocía a los que podrían respaldar Soul Line Bio. Les hablé de la ciencia, sí, pero también les hablé del tipo de fundador en el que me estaba convirtiendo. No encontrarás a alguien más implacable. Escribí que una mujer que construyó todo después de que le dijeran que no era nada. No lo firmé con estilo, solo mi nombre, Narina Sloan. Esa noche caminé a casa con los pies hinchados y un calambre cerca de la espalda baja, pero no lo hice. Ya no me siento pequeño. Me sentí iluminado, no como el fuego, sino como la brasa que crees que se enfrió hasta que vuelve a brillar en la oscuridad. Esa mañana me desperté antes del sol. Algo en mí había cambiado, no dramáticamente, no como un momento de película con violines que se hinchan más como un endurecimiento silencioso, el tipo que no se derrite cuando alguien se disculpa tarde o dice, pero somos familia. Me senté en la mesa de la esquina en el espacio de trabajo compartido con la computadora portátil abierta, el té enfriándose a mi lado. Ajusté la fuente en mi presentación de nuevo, no porque la necesitara, sino porque quería que se sintiera intencional y deliberada. Cada diapositiva contaba dos historias, la ciencia y el sobreviviente. Cuando agregué la línea final fundada por Narina Sloan, doctorado en progreso porque ser una carrera no significa que desaparezcas, no dudé en hacer clic en guardar. Esa noche comenzó la exhibición virtual de empresas emergentes. 100 fundadores esperanzados en cajas en una pantalla, docenas de jueces silenciados. Camden se sentó fuera de mi marco sin ofrecer ayuda, solo presencia constante. Esperé mi turno, cuando mi cara llenó la ventana principal y comencé a presentar. No comencé con trauma, comencé con datos precisos, con visión de futuro limpio. Luego dije, ¿por qué construí esto? No a pesar de lo que perdí, sino debido a eso. Diapositiva a diapositiva, tracé una visión para el tipo de producto biotecnológico que podría cambiar silenciosamente la vida de las mujeres. Detección temprana de hormonas de bajo costo para clínicas marginadas. El chat sonó. Reacciones, preguntas. Entonces un juez se inclinó hacia adelante. Parecía apenas mayor que yo. Traje elegante sonrisa. Más elegante. Espera, dijo Sloan como Sineya. Sloan, de la Fundación Phoenix Gala.
Mi mandíbula no se apretó. No parpadeé. No, dije uniformemente. No tengo una hermana. El silencio duró lo suficiente. Entonces la charla estalló. Vaya, acaba de... Maldita sea. El mensaje de texto de Camden llegó un momento después. Ese fue un momento de caída del micrófono. Cerré la llamada. 5 minutos después, con un asentimiento cortés y un gracias. Más tarde esa noche pedimos una atadura de almohadillas barata y la comimos directamente de los cartones en el balcón de nuestro lugar compartido. La ciudad. Las luces brillaron como siempre lo hacen cuando estás un poco cansado y un poco orgulloso. Entonces Camden se movió a mi lado. «Hay algo que necesito decirte», dijo. Me senté con mi tenedor. Mi madre es amiga de alguien de tu familia. Tu tía creo que fueron juntas a la escuela. Todavía hablo. Mi boca se secó. Tía Regina asintió. Ella es la que le contó a mi mamá sobre el lío contigo antes de que supiera nada de esto, y no pensaste en mencionar que no quería perderte. Fue una respuesta estúpida. ¿De verdad? Tal vez, pero aún así, estúpido no levanté la voz. Solo me levanté, tomé aire y dije, sin mentiras, sin alianzas con fantasmas de mi pasado. Si sigo adelante, está limpio. No se defendió. Solo asintió, sacó su teléfono y uno por uno borró todos los contactos vinculados a esa parte de su mundo. Lo vi hacerlo. Luego me volví a sentar. A la tarde siguiente, mi bandeja de entrada sonó. Una línea de asunto, financiación inicial, biografía de Sauline. No era 1,000,000, eran 25,000, pero era de alguien que había visto el discurso y escribió: «Tu convicción es inolvidable. Apostaría por ese tipo de claridad». Me quedé mirando el correo electrónico hasta que se borró. No por lágrimas, solo por incredulidad. Luego imprimí el cheque. Caminé hasta la azotea del espacio de coworking y dejé que el viento seco del Fénix me abofeteara las mejillas para despertarme. Abajo, brillando en el costado de un edificio, una valla publicitaria parpadeaba. El rostro de Zinella sonrió junto a un eslogan sobre el empoderamiento de las mujeres y el futuro caritativo. Era una mentira, solo otra imagen que llevaba mejor que la verdad. Doblé el cheque por la mitad, lo deslicé en el bolsillo de mi blazer y susurré: «No puedes borrar lo que he construido solo porque gritaste más fuerte primero». Para cuando mi empresa tenía un nombre, ya no lo necesitaba. El suyo, Phoenix Biotech, no era llamativo. No era el tipo de nombre del que alardeas en una gala, pero era mío. Cada parte de él había sido construida en tierra que raspé con mis propias manos. Y esa mañana me subí la cremallera del blazer sobre mi creciente vientre y salí a la mañana soleada. No como la hija de alguien, ni como la hermana de alguien, sino como una fundadora. La conferencia regional sobre innovaciones médicas se estaba llevando a cabo en un elegante hotel del centro, de esos que tienen suelos de mármol y cafés con leche triples que cuestan más que un almuerzo. Camden aparcó a unas manzanas de distancia, así que podría entrar solo. No se trataba de dramatismo, se trataba de reclamar el espacio del que una vez habían borrado mi nombre, pero nada me preparó para lo que vi. Justo afuera del salón de conferencias principal había una pancarta de 10 pies de alto, impresa en seda y perfectamente iluminada, que decía: «Mujeres liderando el futuro de la salud», patrocinada por la Fundación Zinella Sloan. Onienten. Y justo ahí, al frente y en el centro, estaba la cara de Zinella. Cabeza ligeramente inclinada, ojos modestos, brazos cruzados como si supiera exactamente cómo posar para Legacy. Debajo de eso, citas, palabras sacadas palabra por palabra del resumen de mi tesis, sin atribución, sin nota al pie, sin mención de Phoenix Biotech. Me quedé quieto el tiempo suficiente para que alguien pasara junto a mí y murmurara: «¿Estás bien?». No lo estaba, pero asentí. El moderador dijo el siguiente nombre en el micrófono: «Mío». Pasé junto a esa pancarta sin tocarla, sin mirar atrás.
Dentro del panel, sentada perfectamente ordenada en el escenario, Sineya estaba ausente, por supuesto. Solo prestó su rostro, nunca su presencia, a menos que hubiera aplausos esperando. Cuando me acerqué al atril, la sala quedó en silencio. Hice clic en el control remoto, diapositiva 1, gráficos de datos, respuesta hormonal mapeada durante trimestres. Diapositiva 2 tasas de respuesta de pacientes desatendidos en clínicas rurales. Diapositiva 3. Una foto mis manos acunando mi estómago, una nota adhesiva en el espejo que decía, no eres invisible, simplemente no pueden ver lo que estás construyendo todavía. Respiré hondo y luego hablé. No me invitaron a este panel, dije con firmeza. Pero yo construí la ciencia que están financiando. No con una dinastía, no con una agencia de relaciones públicas con un cuerpo que nadie creía que pudiera liderar y una voz que intentaron ahogar en la vergüenza familiar. Nadie se movió. Terminé con la diapositiva final, un hilo de correo electrónico con marca de tiempo que mostraba el primer borrador de mi tesis años antes de que se creara la fundación. Luego bajé. Camden me encontró al pie del escenario, teléfono en mano. Había estado grabando, ya subiendo, ya subtitulado. El gemelo correcto lo construyó. La etiqueta prendió como un incendio de maleza seca. Mi bandeja de entrada comenzó a llenarse antes. Incluso llegué al estacionamiento. Llegamos al auto justo cuando el sol se ponía. Ese tipo de oro que hace que todo se sienta cálido, incluso cuando tu estómago se revuelve. Hasta que vi la pintura en aerosol del parabrisas en rojo. Madre traidora, y basura, vergüenza para el nombre. Me quedé allí parada, no aturdida, simplemente quieta. Camden se apresuró a maldecir en voz baja, pero caminé tranquilamente hacia el lado del conductor. Allí, debajo del limpia parabrisas, había un sobre con mi nombre en cursiva perfecta. Dentro, una carta de cese y desistimiento, acusándome de difamación, exigiendo la eliminación de todas las publicaciones, amenazando con demandar. En la parte inferior, la firma de Sineya. La cara de Camden se sonrojó de furia. ¿Quieres que llame a la policía? No respondí. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta más gruesa que la de ella, más pesada. Dentro había capturas de pantalla de archivos de investigación con marca de tiempo, hilos de correo electrónico, con asesores, recibos de subvenciones, declaraciones de asistentes de laboratorio, copias de viejos registros de tutoría, todos con su nombre falsamente asociado a mi trabajo. Cerré la carpeta lentamente, metiéndola debajo de mi brazo. Déjala intentarlo, dije. Déjala que se balancee primero. Me giré hacia Camden y sonreí suave pero agudamente porque traje el fuego este tiempo. La demanda ya estaba redactada, solo que no había llegado al final hasta ahora, y una vez que lo hice, todo se movió más rápido de lo que podría haber imaginado. El silencio entre mi familia y yo se convirtió en papeleo legal. El dolor en mi pecho se convirtió en evidencia. Las declaraciones de las noches de insomnio. Llegué al juzgado de Phoenix temprano esa mañana. El aire estaba seco, el cielo despejado de una manera que hizo que todo se sintiera más nítido. Llevaba el blazer azul marino que mi madre dijo, una vez que me hacía parecer demasiado masculino para una hija. Sonreí mientras lo abotonaba esa mañana. Ella tenía razón. No era femenino, era formidable. Dentro de la sala del tribunal, las luces zumbaban los bancos llenos de murmullos silenciosos y el chirrido de los blocs de notas legales al abrirse. Camden se sentó 2 filas detrás de mí, sin corbata, solo regalos. Eso fue suficiente. Mi abogada, una mujer llamada Renee, que tenía la furia tranquila de alguien que se había abierto camino a través de décadas de salas de juntas, se inclinó y dijo, ¿estás listo para dejar que esto respire? Asentí una vez, entonces cayó la primera bomba. Su señoría, comenzó Renee, no solo estamos presentando el robo de propiedad intelectual.
Tenemos el testimonio de un exfuncionario de subvenciones del NIH que confirma que Zinaya Sloan usó una investigación patentada escrita por Narina Sloan para asegurar la financiación federal y el estatus de organización sin fines de lucro. Se podía oír el aire salir de la habitación. La jueza, una mujer aguda con el pelo recogido en rizos apretados y una mirada más aguda, no parpadeó. Continúe. Y justo entonces las puertas se abrieron. Zinaya entró con un vestido color crema y gafas de sol que no combinaban con las luces fluorescentes. Sus tacones hicieron clic lentamente, como si todavía estuviera en un escenario. Cuando sus ojos se encontraron con la figura sentada de Camden detrás de mí, su mandíbula se tensó. No esperaba que él estuviera a mi lado. Ese fue su error. El equipo legal de Zinaya, todo pulido. Los dientes y la civilidad performativa probaron su ángulo. Este es un trágico malentendido entre la familia, dijo uno de ellos. Dolor, rivalidad entre hermanos, confusión sobre los límites académicos. Me puse de pie. La sala del tribunal volvió a quedarse en silencio. Me gustaría presentar evidencia adicional, dije. Mi voz no tembló. Caminé hacia el estrado, saqué un pequeño USB de mi bolso y se lo entregué al secretario. Expliqué los archivos de audio. Conversaciones grabadas afuera de mi antiguo dormitorio. No tenía idea de que se estaban diciendo lo suficientemente alto como para capturarlas, pero lo eran. El juez levantó la vista una ceja. ¿Y qué contienen estas grabaciones? La señorita Sloan, mi madre, mi hermana, mi tía, todas discutiendo cómo dejarme porque era demasiado terco para controlarme. No lloré, no lo necesité. Lo vi extenderse por la habitación. La inquietud, la conmoción y en un extraño y silencioso destello, mi mente me empujó hacia atrás. Un yo más joven sentado con las piernas cruzadas en la cama de mi infancia, el sonido de la risa en el pasillo. Recuerdo congelarme al escuchar a mi madre decir, no es inteligente, es simplemente difícil como su padre. Esa noche me acurruqué en el más pequeño, forma que pude manejar, pero aquí en esta sala me mantuve erguido. El juez respiró hondo y asintió al alguacil. Haremos un receso para revisar las grabaciones presentadas. Mientras tanto, estoy otorgando una orden judicial temporal. La señorita Zinaya Sloan tiene prohibido representar o beneficiarse económicamente de cualquier material relacionado con Phoenix Biotech, sus subsidiarias o cualquier trabajo derivado vinculado a la investigación de posgrado del demandante. Allí estaba, ni un aplauso, ni vítores, solo silencio que en la corte es tan fuerte como la justicia se vuelve. Mientras la multitud salía, Zinaya miró a su alrededor, buscando a alguien cualquiera para salir con ella. Nuestros padres se sentaron en el lado opuesto de la habitación. Mi padre bajó la mirada a sus manos juntas. Mi madre miró fijamente al frente. No se movieron. Zinaya se quedó allí sola, en un mar de susurros y flashes de cámaras. Los reporteros corrieron hacia mí cuando salía la luz. Del sol afuera. Micrófonos lentes. Preguntas. Una voz se abrió paso nítida y clara. Señorita Sloan, ¿hay algo que le gustaría decirle a su familia? Hice una pausa el tiempo suficiente para que el silencio se extendiera nuevamente. Entonces dije, no, ya lo hice en tribunal. No fui a casa a celebrar. Volví al laboratorio con mis hijos dormidos a mi lado. El espacio olía levemente a etanol y papel nuevo. Las luces del techo estaban atenuadas, salvo por la lámpara del escritorio junto a la estación de cultivo. Leo y Leora yacían acurrucados en mantas a juego que mantenía metidas debajo de mi banco. Sus suaves respiraciones se elevaban al ritmo. Un pequeño pie se había escapado, colgando sobre el borde de un cojín. Lo empujé suavemente hacia atrás, debajo de la colcha, y besé la coronilla de la cabeza de Leora. Su presencia me conectó más a tierra que cualquier fallo judicial. Jamás podría. Mi teléfono vibró suavemente en el mostrador. A un nombre que no había visto en años apareció en la pantalla. Papá. Dudé y luego abrí el correo electrónico. Asunto.
Ninguno. Espero que estés orgulloso. Zinneya se ha ido. Ahora estamos solos. Sin disculpas, sin explicaciones. Solo esa línea como una piedra arrojada a un pozo y nunca esperó el chapoteo. Bloqueé la pantalla y me di la vuelta. En lugar de responder, tomé la pipeta y me puse un par de guantes nuevos. Había un compuesto esperando, uno que había estado refinando durante meses, un derivado sintético de proteína que había estado investigando para el cáncer de ovario. Mi madre nunca tuvo la oportunidad de luchar mucho tiempo. El diagnóstico había llegado demasiado tarde y el silencio entre nosotros hizo que el reloj se moviera más rápido de lo que ya lo hacía, así que ahora trabajaba en su nombre, no para honrar lo que ella era, sino lo que nunca llegó a ser. En el momento en que la gota final se deslizó en el ensayo, el amanecer se deslizó a través de las estrechas ventanas del laboratorio. Miré a mis hijos una vez más todavía profundamente dormidos y susurré, «Estamos bien ahora los tres». El sol calentaba la tierra bajo mis uñas mientras cavaba. Camden estaba al fondo instalando un pequeño columpio de madera desde la viga de la pérgola. Los gemelos se turnaban para dar palmaditas de tierra sobre los árboles jóvenes de cítricos. Uno naranja, uno limón. «Mamá, este es el árbol de Leo», dijo Leora secándose la frente como un pequeño granjero. Leo asintió con seriedad, como si las raíces mismas dependieran de su aprobación. Era solo una estrecha franja de tierra detrás de la casa, encajonada por estuco blanco y ladrillos descoloridos por el sol. Pero era nuestro. Esa mañana sentí que mis pulmones se estiraban de una manera que no lo habían hecho en años. Sonó el timbre. El paquete estaba en la entrada, envoltorio marrón liso, sin remitente. Lo abrí lentamente. Dentro, protegido por un cartón grueso, había una sola fotografía. Mis dedos se congelaron. Era la foto, la de mi infancia, en la que me habían recortado hace años. Solo quedaba una esquina de mi brazo. Pero esta vez estaba allí, sonriendo torpemente, descentrada con ese vestido azul cosido a mano que me había hecho la abuela Junior. Le di la vuelta y escribí con un bolígrafo limpio. «Esta es la versión que importa». «Mira». Camden se acercó a mí limpiándose el aserrín de las manos. «Lo encontré». En uno de sus viejos álbumes de fotos, dijo con suavidad, «la impresión original antes de las ediciones». Asentí. No necesitaba decir gracias, él ya lo sabía. Más tarde, después de que los niños se hubieran acostado para su siesta de la tarde, nos sentamos bajo la pérgola con limonada y silencio. El tipo de silencio que solo llega cuando ya nadie espera respuestas. Camden miró y preguntó, «¿Estás bien ahora?» No respondí de inmediato. Miré la pequeña arboleda que habíamos comenzado, la forma en que el columpio crujió levemente con la brisa, el pequeño zapato que Leora había dejado junto a la maceta. Entonces miré mis manos más fuertes que antes arrugadas por el trabajo, aún manchadas levemente por el laboratorio. Finalmente dije, «No solo estoy bien, soy exactamente quien estaba destinado a ser». Camden tomó mi mano, pero no la apretó con fuerza. Solo apoyó sus dedos sobre los míos como un acuerdo silencioso. Los gemelos salieron por la puerta minutos después, persiguiendo una mariposa. Su risa se elevaba como una canción. Me senté y los observé, una respiración profunda en mi pecho y pensé, me borraron una vez. Pero no luché por ser recordado. Construí algo demasiado real para ignorarlo.